Terminamos en Armagedón como una de las últimas 7 copas postreras, cuando el río Éufrates se seca y se convierte en un punto de referencia para que los reyes del Oriente puedan llegar hasta ese lugar, es decir, el gobierno imperial, tal y como se describe en el capítulo 13 del Apocalipsis. La bestia que sube del abismo, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, y a este sistema el diablo, que es el dragón, le da trono, poder y autoridad. Se resaltan 3 cosas de este sistema religioso visto como una ciudad. Número 1, todas las naciones de la tierra han sido contaminadas con las acciones de esta ciudad. Es bueno que quede claro que está hablando de todas, sin exceptuar a ninguna. Pues esta mujer estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, sus asquerosidades. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ustedes pueden... Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con nuestra sección de El orden de los tiempos. Ver la agenda de Dios en su santa y bendita palabra por eventos, pero no por fecha. Yo sé que anteriormente quedamos en el punto de Armagedón como para continuar ahora, pero todavía no vamos a tocar ese tema porque dentro del gobierno del anticristo de 7 años ocurren tantas cosas que no la podemos pasar por alto. Es decir, tenemos que hablar de ellas. Y hay algo muy importante en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis que nosotros creemos que es de mucho valor que nosotros lo mencionemos en este momento, en esta hora, en este tiempo que estamos estudiando. Y es el mensaje de los 3 ángeles, porque es algo inusual. Aunque los ángeles siempre han tenido participación activa desde la misma creación del hombre en el huerto del Edén, como lo explica muy bien el capítulo 28 de Ezequiel, hasta el libro mismo de Apocalipsis, que es donde nosotros vemos una manifestación más grande de ángeles trabajando en todo el sentido de la palabra, desde el principio hasta el final. No se olviden que Apocalipsis es un ángel que se lo lleva a Juan en la isla de Patmos. El orden del libro de Apocalipsis es el siguiente: la revelación de Dios, que Dios se la dio a Jesucristo, y Jesucristo llamó a su ángel y lo comisionó para que le lleve esto a Juan, y Juan entonces distribuirlo a las 7 iglesias en Asia Menor, en la Turquía moderna. Entonces, ausente la iglesia de este periodo de tiempo del gobierno del anticristo, porque fue arrebatada al cielo tiempos atrás, y ya nosotros hemos visto que en este gobierno del anticristo se manifiestan los 2 testigos, los 144,000 primeros judíos que son sellados, y son sellados para algo. Primero, para que los juicios de Dios no le caigan y ellos puedan cumplir una misión. Y honestamente hablando, muchas personas que se quedan en el arrebatamiento y que entonces entienden que fue Dios y entonces responden ahora a una conversión más sólida, más lo mismo que se van convirtiendo. El capítulo 7 habla de una multitud que no se puede contar de lo que han salido del periodo de la gran tribulación. Ahora vemos que dentro de la misión de Dios está enviar estos ángeles. Vamos a ver el primero en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. Mire cómo lo presenta Juan, porque él lo nota de manera muy espectacular. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me voy a detener ahí en el versículo número 6 antes de leer el 7, porque de este ángel nada más se habla en esos 2 versículos. Fíjese cuál es la misión de este ángel.
es predicar el evangelio a todos los moradores de la tierra. Y como si eso no fuera suficiente, decir todos los moradores de la tierra, entonces te dice a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Es decir, todas las nomenclaturas posibles que puedan definir la asociación de seres humanos, por pequeños que sean hasta grandes ciudades, la misión de este ángel es predicar el evangelio. Pero aquí mismo te está hablando del evangelio eterno. Porque según Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, hay un solo evangelio. Lo que pasa es que el único evangelio que hay quiere ser pervertido por gente mala. Y por eso que hay tanta vertiente del evangelio y hay tanta persona blasfemando el nombre de Dios por, entre comillas, los malos evangelios que se están predicando y mucha gente viviendo. Pero el evangelio de Dios es uno y es eterno. Y Juan nota que este ángel sale a predicar el evangelio eterno. Y uno se puede preguntar en qué consiste el evangelio eterno y su predicación. Bueno, el versículo 7 claramente dice qué es lo que este ángel dice en alta voz. Temed a Dios y dadle gloria. Fíjese dónde que está el fundamento de lo que es el evangelio. Porque nosotros lo definimos gratamente de la palabra evangelion en el griego como buenas nuevas de salvación. Y eso es el evangelio que se está predicando desde Génesis capítulo 3, cuando nuestros primeros padres cayeron y el Señor lo fue a levantar con palabra de bendición sustentada en aquel descendiente de la mujer, hablando de Jesucristo, el libertador de la raza caída. Entonces aquí habla de temed a Dios y dadle gloria. En eso consiste el temor reverente a Dios, que es el equivalente de la respuesta humana a la iniciativa de Dios. Todo ser humano debe temer a Dios. ¿Por qué? Porque según el Sermón del Monte, a Dios tenemos que temerle porque es el único que tiene poder para matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Y allí dice que no le tema a ningún estado de poder, que no le tema al ser humano, que no le tema a nadie, que no le tema al diablo, que no le tema a los demonios. Porque todos estos poderes lo único que pueden hacer es matar el cuerpo y más nada. Pero también dice que a Dios hay que darle gloria. El capítulo 1 de la carta a los Romanos, a partir del verso 17, te explica una de las razones por la cual la generación antediluviana fracasó. Y fue que no reconoció a Dios como a Dios, no lo reconoció como el Creador, pero que tampoco le dio ni gracias ni gloria. Y ellos entenebrecieron su razonamiento, incluso se autoglorificaron ellos mismos y glorificaron las cosas que Dios había hecho. Tú ves que todo cristiano humilde, nacido de nuevo, ¿qué es lo que hace? Que le teme a Dios y le da gloria a Dios. Mire, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La mejor definición teológica que nosotros tenemos de Dios es el creador de todas las cosas. Usted lo puede definir así y lo estará haciendo en función de cómo Dios mismo se revela en las Sagradas Escrituras. Como Dios creador de todas las cosas, las que se ven y las que no se ven, las que están a nuestro alcance y las que no están. Entonces, el Evangelio consiste en tres cosas según esta parte. Dice, temer a Dios, dadle gloria a Dios y adorarlo. Se los recomiendo que lean ese capítulo 1 de la carta a los Romanos, para que ustedes vean la falla esencial de esa primera generación. Yo entiendo que hubo una cantidad enorme de pecados que cometieron, pero fueron frutos de no temerle a Dios, de no darle gloria a Dios y de no adorar a Dios. Ahora, ¿qué hace este ángel en la posteridad del gobierno del anticristo? Predicar el evangelio eterno, porque aún hay oportunidad para la persona que no se han dejado poner la marca
ni el sello ni el número de la bestia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque según Mateo capítulo 24, la última instancia que Dios va a usar para salvar es la predicación del Evangelio. Y cuando se agote esa iniciativa de Dios, entonces que viene el fin de todas las cosas. Entonces temer, adorar y glorificar a Dios, porque ante Él hay que dar cuentas y porque Él merece la gloria debido a que Él hizo el cielo, hizo la tierra, hizo los mares. Este mensaje es radical porque manda a todo el mundo a arrepentirse, a adorar solo a Dios y en ese contexto no a la bestia. Y no adorar absolutamente nada que no sea Dios, porque es idolatría. Y la idolatría es una falsa adoración. Solo tenemos que adorar a Dios Todopoderoso, que es el creador de todas las cosas. Pero no adorar a Dios a través de lo que Él ha creado. No, eso es idolatría, sino adorarlo directamente. Nosotros que estamos viviendo en este tiempo y no vamos a vivir en el tiempo que aquí se está narrando de Apocalipsis 14, debemos hacerlo con intencionalidad, con agradecimiento, para que esto no sea una religión, sino una excelente relación con Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a ver el mensaje número 2, que ocupa un solo versículo, el versículo 8. Caída del sistema religioso imperante. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No olviden que anteriormente nosotros hablamos de ese sistema religioso representado en Apocalipsis 17 por una mujer y Apocalipsis 18 por una ciudad, pero está hablando del mismo sistema. Hay una globalización de iglesias cuyo objetivo es darle adoración y glorificación al enemigo de la justicia enquistado en la persona del anticristo. Entonces, la práctica de la prostitución religiosa consiste en contaminar a todo el que duerme con el sistema político religioso imperante en ese contexto, y que actualmente está, y que no es nuevo, hermanos, porque yo le mencioné que en el libro de Daniel uno comienza a ver eso, sin hablar de Babel, Génesis capítulo 11. Pero Daniel, cuando este rey Nabucodonosor manda construir una estatua bastante alta representándose a sí mismo y trayendo la orquesta sinfónica imperial para que al sonar de la trompeta y de todos los instrumentos de música, la población general adore. Tú sabes que siempre hay personas que no lo van a hacer. Los Sadrach, Mesach y Abednego somos la persona de este tiempo que no vamos a adorar este sistema. Que nosotros tenemos una misión que es adorar a Dios, temerle a Dios y darle gracias en todo y por todo. Y sabemos que la asociación con el mundo, como está en Santiago capítulo 4, la relación con el mundo nos puede convertir en enemigos de Dios. Y esto es muy peligroso. Ese sistema imperante representado por una ciudad con la cual todos los reyes de la tierra han fornicado y los moradores de la tierra, en ella se halla la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Tú ves que es un sistema antiquísimo. Tal vez su origen es Génesis capítulo 11, pero tal vez viene desde antes del gran diluvio. Representado como mujer que se embriaga, que fornica con todo el mundo. Pero no se embriaga de vino, sino que se embriaga de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, es decir, de los mártires. Este segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, verso 8, dice que ella enseña a todos los países a pecar y a obedecer a dioses falsos. La religión es como un asunto de moda, pero sigue siendo ella misma. Tú sabes que va cambiando la cara, pero es exactamente lo mismo.
Y ese modelo que hay de una señora con un niño en las manos y un caballero al lado, eso no es de 2000 años para acá. En el libro de Jeremías se habla de eso. Y la gran Babilonia de Génesis capítulo 11 es lo mismo. Y la gran idolatría que hay desde los capítulos 5, 6, 7 de Génesis es exactamente lo mismo. Una desviación para que el ser humano, en vez de adorar y glorificar única y exclusivamente a Dios, lo hagan a criaturas que Dios creó, y de esta manera uno crea que lo está haciendo bien, pero es una falsa adoración a Dios, la idolatría. Entonces lo está diciendo, no comete el error de ligarse con el mundo. Cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando de lo que dice Primera de Juan capítulo 2. La vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la carne, porque todo eso pasa. No está hablando del mundo creativo de Dios, de las cosas buenas que Dios ha hecho. Está hablando de la maldad, está hablando del pecado, cosa que el cristiano tiene que resistir. Porque es que Cristo viene por segunda vez, pero viene a buscar a los que le esperan. Y los que esperan a Cristo se purifican y se santifican como Él es santo. Vamos a ver el tercer ángel, que es muy importante, y aquí es que vamos a agotar tal vez un poquito más de tiempo, porque ustedes se van a dar cuenta de una vez que estos tres ángeles están cumpliendo su misión en el gobierno del anticristo, y no ahora y tampoco después. Vamos a verlo, el capítulo 14, versículos 9 al 12. Dice, y el tercer ángel los siguió, al 1 y al 2, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, preste atención, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos y de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Yo he dicho en varias ocasiones que soy un apasionado del libro de Apocalipsis, porque personalmente yo creo que es un libro muy, pero muy evangelístico, del cual deberíamos estar predicando, tal vez no todos los domingos, pero con mucha frecuencia. Fíjense cuántos pastores predican, por ejemplo, de Apocalipsis 14, 9 y 12. Cuántos predicadores asiduamente toman el mensaje de este ángel para predicarlo en el momento que nosotros estamos viviendo. Mire cuál es la advertencia en ese contexto. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él va a beber del vino de la ira de Dios. Es decir, las personas que hacen esto van a quedar en un estado imperdonable, como ese pecado imperdonable de atribuirle la obra del Espíritu Santo al diablo, como está en Mateo capítulo 12, que le llamamos el pecado imperdonable. Pero mira un estado aquí imperdonable: el que ya se dejó poner esa marca en su mano derecha o en su frente, el sello, el número de la bestia, adorando a ese sistema, es una persona que está prácticamente condenado, pero que en su momento va a recibir el castigo de la ira de Dios, que está representado con un cáliz, una copa que está llena no de vino sino de ira. Pero miren, hermano, lo que hay que tenerle cuidado, aquí está hablando puro. Tú sabes que cuando está hablando de la ira de Dios pura, es una ira que ya no admite misericordia, que ya no admite clemencia, sino que dentro de la justicia que Dios demanda, este es el momento de castigar. Pero este es el castigo mientras ellos estén aquí en la tierra, viviendo durante el gobierno del anticristo.
Y después de eso dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Pero no es por un día ni por una semana, no es por una temporada. El versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Que es lo que posteriormente vamos a ver en esta serie de estudios bíblicos, lo que se llama la muerte segunda, que es la separación permanente de Dios y estas criaturas que no le obedecieron. Dice, no hay descanso, no tienen reposo, ni de día ni de noche, lo que adoran a la bestia y a su imagen, y que recibieron la marca de su nombre. Por el contrario, para el creyente de ahora y para el creyente de ese tiempo, que están siendo perseguidos por el mismo anticristo, ¿sabe dónde está la victoria grande? La paciencia de los santos. Y tú sabes lo que hacen los santos pacientes, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En aquel tiempo hay que hacerlo, pero vehementemente más en este momento. Mira, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús no adoran a la bestia. No se dejan poner su sello. Por el contrario, tienen paciencia y guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Yo quiero hacer como darle un poquito para atrás al capítulo 2 del libro de Apocalipsis, solo para que recordemos lo que estuvo pasando en la iglesia de Pérgamo y en la misma iglesia de Tiatira. Por lo menos en Pérgamo, cuando mataron a Antipas, el testigo fiel, los creyentes de ahí, ellos no recularon, ellos no negaron al Señor. Como quien dice que la muerte de Antipas le daba razón para hacerlo. Porque así como mataron a Antipas, un testigo fiel lo podían matar a ellos. Pero ¿qué hicieron ellos? No negaron la fe y ellos tampoco negaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, estos creyentes que van a vivir en ese tiempo, dice que mediante la paciencia, ellos van a guardar. Pero van a estar sostenidos en dos cosas: sobre la fe y también guardando los mandamientos de Dios. Esta gran advertencia de no adorar a la bestia y no dejarse poner el sello no es un juego. Adorar a la bestia y recibir su sello es perderse para siempre y ser atormentado con fuego y azufre y no tener reposo ni de día ni de noche. Entiendan un poquito, dándole para atrás y yendo al capítulo 13, donde por primera y única vez allí es que aparece el falso profeta promoviendo que los moradores de la tierra tengan un sistema que para comprar y vender tengan que accesar a estos medios, a un sello, a una marca o a un número del anticristo en la mano derecha o en la frente. No es simplemente un asunto mercantil. Hay algo más grande detrás de eso, que implica adorar y glorificar al anticristo. No es que la persona se pone ese sello, se pone esa marca y ya, no. Eso es solamente el esquema, la apariencia, pero en el fondo hay un compromiso grande en estas personas que tienen que adorar y glorificar al anticristo. Lo que implica es que se van a perder eternamente y para siempre. El doctor Samuel Pagán, que también es un acucioso escritor, no solamente un biblista, un traductor, uno de sus libros que se titula Apocalipsis, una lectura eficaz, él habla allí trayendo al presente que el sistema de la bestia es un sistema que está actualmente y que el creyente no puede rendirse adorándolo y glorificándolo, porque hasta cierto punto es como dejarse poner esta marca que lo define como alguien que ya no es de Dios sino del mundo. No olviden que los que somos creyentes, los que somos de Dios, tenemos un sello. Y dice que Dios conoce a los que son suyos. Y tienen un sello que dice que se apartan del mal, los que son de Dios, e invocan su nombre. Oye, en las buenas y en las malas, invocan su nombre, porque el sello y garantía nuestro es la presencia del Espíritu Santo.
Y damos gracias a Dios y gloria a Dios porque nos dio las arras, las garantías de que cuando estamos bien bajo, emocional o espiritualmente, tenemos a alguien que nos levanta, que nos toma por la mano y nos conduce y nos dice que escapemos de esta perversa generación. Entonces es el sello que tenemos que cuidar. Ya nosotros vimos, y tal vez nos dé tiempo después a ver cómo hay demonios en ese tiempo que solo atacan a los que tienen este sello de la bestia en su frente o en su mano derecha, y que no lo hacen con aquellos que tienen el sello de Dios en su frente. Porque claramente establece la palabra de Dios que en el mundo espiritual hay identidad y que los demonios saben quiénes somos nosotros. Pero como nosotros no los vemos a ellos, según el capítulo 6 de la carta a los Efesios, el esquema del diablo, lo que se llama acechanza del diablo, es un enemigo que él nos ve a nosotros, pero nosotros no lo vemos a él. Entonces nos vestimos con toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y después que hemos ganado la victoria, nos quedamos firmes, dándole gracias a Dios por la siguiente batalla. Vamos a detenernos hasta aquí, dándole las gracias, la gloria y la honra a Dios y a cada uno de ustedes por la atención prestada, rogando que tengamos la oportunidad de seguir más adelante con el punto que continúa. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Acerca de la batalla del Armagedón y por el nombre del lugar en Israel donde se va a realizar. Es un gran valle muy hermoso, por cierto, con un monte un poquito elevado que se llama Megiddo. Recuerden que 7 años atrás, antes del Armagedón, ocurrió el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los creyentes, un evento que según Primera de Corintios capítulo 15 del 51 en adelante, ocurre al instante, en un pestañeo de los ojos, en un abrir y cerrar de ojos. Los instigadores para ir a la batalla del Armagedón, como acabamos de decir, pues son el diablo, la bestia y el falso profeta. Pero vamos a verlo con lujo de detalles, leyendo Apocalipsis 16, los versículos 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas,